Tribunal Popular juzga hoy los españoles y la envidia. Se abre la sesión. Preside el juez Javier Foz. En pie. Siéntese, por favor. Silencio. Vamos a juzgar esta noche a los españoles de la acusación de envidiosos formulada por el Ministerio Fiscal. Respondiendo a la realidad o a un simple tópico, lo cierto es que todos los pueblos gozan de una etiqueta u otra. Así, la tradición nos dibuja a ingleses flemáticos, a franceses chauvinistas, a alemanes superdisciplinados, a italianos exuberantes o a españoles envidiosos. Para esta misma tradición y en el ámbito nacional, los aragoneses serían testarudos, los gallegos desconfiados o los catalanes tacaños. En fin, será el jurado el que decidirá si la marca de envidiosos de que gozamos en general todos los españoles está justificada o no. Estos son los miembros del jurado. Joan Gratacós, de Besalú, Girona, 67 años, farmacéutico. Rosa María Irungaray, de Elbetea, Navarra, 38 años, ama de casa. Eusebio Cerqueira, de Vigo, Pontevedra, 49 años, proyectista naval. Charo González, de Briviesca, Burgos, 28 años, administrativa. Pedro Figuerol, de Las Avellanas, Lleida, 63 años, mecánico. Marisol Ibancos, de Jerez de la Frontera, Cádiz, 30 años, auxiliar administrativa. Andrés Mazo, de Santander, 39 años, interventor de banca. Nilza Caldas, de Valencia, 58 años, artes plásticas. Joan Simonet, de Alaró, Baleares, 30 años, técnico de laboratorio. Ana María López, de Madrid, 20 años, estudiante. José Antonio Parra, de Alcantarilla, Murcia, 35 años, profesor. María Jesús Alonso, de Málaga, 26 años, funcionaria. 12 personas llegadas de diversos puntos de España para juzgar a los españoles de la acusación de envidiosos. De todos los intelectuales españoles que han reflexionado sobre la envidia, quizás sea Miguel de Unamuno el que ha tratado el tema con mayor intensidad. Como informe previo, señoras y señores del jurado, vamos a seleccionar, vamos a ver un fragmento de su obra, o escuchar mejor un fragmento de su obra, Abel Sánchez, una historia de pasión, en la que Unamuno analiza el paisaje bíblico de Caín y Abel. Unamuno hace reflexionar a sus personajes sobre la envidia y sobre las contradictorias relaciones entre el envidioso y el envidiado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y con desdén la de Caín? ¿Acaso porque Dios veía ya en Caín el futuro matador de su hermano, al envidioso? Entonces es que le había hecho envidioso, es que le había dado un bebedizo. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿No se te ha ocurrido pensar que si Caín no mata a Abel, habría sido este el que habría acabado matando a su hermano? ¿Y cómo se te puede ocurrir eso? Las ovejas de Abel eran adeptas a Dios, y Abel, el pastor, hallaba gracia a los ojos del Señor. Pero los frutos de la tierra de Caín, del labrador, no gustaban a Dios, ni tenía para él gracia Caín. El agraciado, el favorito de Dios, era Abel, el desgraciado, Caín. ¿Y qué culpa tenía Abel de eso? Ah, pero ¿tú crees que los afortunados, los agraciados, los favoritos, no tienen culpa de ello? La tienen de no ocultar, y ocultar como una vergüenza, que lo es, todo favor gratuito, todo privilegio no ganado por propios méritos, de no ocultar esa gracia en vez de hacer ostentación de ella. Porque no me cabe duda de que Abel restregaría a los hocicos de Caín su gracia, le azuzaría con el humo de sus ovejas sacrificadas a Dios.
Los que se creen justos suelen ser unos arrogantes que se van a deprimir a los otros con la ostentación de su justicia. Ya dijo quien lo dijera, que no hay canalla mayor que las personas honradas. Muy bien, un fragmento de Abel Sánchez, una historia de pasión, de Miguel de Unamuno, con imágenes de la película La Biblia de John Huston. Veamos, para el Ministerio Fiscal, sin duda, la envidia es el vicio nacional de los españoles. Señor Nart. Efectivamente, entendemos que el español fundamentalmente es envidioso. La envidia es la actitud consistente no tanto en querer el bien propio, sino en que no se produzca el bien ajeno, y yo casi diría en alegrarse de su mal. Es una actitud negativa mezquina, la más insolidaria de las actitudes. La envidia significa en realidad la propia impotencia en alcanzar algo y la necesidad, desde luego, de que los demás tampoco lo alcancen. Es el típico vicio español, por excelencia. En España no se admite el triunfo ajeno, y quien tiene la desgracia, yo diría casi de triunfar, es acosado hasta el derribo por el morboso placer de disfrutar en cómo cae el ídolo una vez ascendido. Ese vicio español tiene una definición en el refranero popular, aquello que dice: el perro del hortelano ni come ni deja comer. Y es que nuestro propio lenguaje nos delata. Vean ustedes, algo bueno es algo envidiable. El elogio, que es una realmente rareza en el español medio, hay que sacarlo casi con sacacorchos, o se matiza, o se compensa, o se excusa. Vean ustedes, se matiza cuando se dice hay que reconocer que tal persona... ¿Pero por qué? Hay que matizarlo de esa forma, se reconoce sin más. Se compensa cuando se dice en ocasiones aquella frase tan típica, qué listo es el cabrón. Hay que compensar lo que es listo a través del calificativo posterior. O se excusa. No me duele reconocer, no me duelen prendas en reconocer que tal persona es tal o cual cosa. ¿Por qué hay que colocarle anteriormente esos latiguillos? Yo creo que obedece a un mecanismo mental muy claro. En otros países el éxito se respeta o se admira. Aquí, quien tiene éxito sufre el comentario unánime de sus colegas que dicen se está quemando, no está teniendo éxito, se está quemando, con lo cual el éxito se convierte casi en un riesgo. Esto es pura envidia. Somos el país en el que únicamente se habla bien de alguien cuando se ha muerto. Entonces se le hace el homenaje, antes ni hablar. Vean ustedes lo que decía Pérez Galdós. Nunca oí alabar a una persona sin que venga el tío Paco con la rebaja. Y Menéndez Pidal, el gran historiador, decía: los españoles envidian la empresa de sus semejantes no para emularla, sino para arruinarla. En España, hablar mal de alguien es dar gusto a la lengua. Y el mal pensar del prójimo es aquello de piensa mal y acertarás. Decía que el lenguaje nos traiciona. Vean ustedes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en inglés, la palabra cándido o ingenuo, la traducción, significa algo positivo, algo sencillo, algo claro y limpio. En España es el sinónimo de infeliz o de bobo. En este país, triunfar yo diría que casi es comenzar a penar. El triunfador, el hombre que se hace a sí mismo, que en otros lugares es un hombre respetado y admirado, aquí es un nuevo rico. Por lo tanto, es una persona que merece la envidia del desprecio. Nuestros talentos se forjan y se reconocen en el extranjero. Con aquella frase que dice que nadie es profeta en su tierra, yo les voy a mencionar, por ejemplo, una persona, Julio Iglesias. Nos gustará o no nos gustará como cantante, pero es indiscutible que es el primer cantante del mundo. Este hombre está diciendo permanentemente que el país donde peor se le trata justamente es este, que es España. Este hombre ha cantado, por ejemplo, en la Casa Blanca. ¿Ustedes se lo imaginan cantando en la Moncloa? Pues yo tampoco. Miren, no les puedo pedir otro veredicto que el veredicto de culpabilidad. Muy bien. Por parte del defensor, supongo que las opiniones serán completamente distintas. Vamos a ver, yo he escuchado con atención lo que acaba de decir mi ilustre colega y tendría que hacer algunas acotaciones. En primer lugar, yo creo que el fiscal en esta oportunidad, quizá intentando huir precisamente del pecado de la envidia, ha caído en otro peor, en el pecado de la exageración, en el pecado de la descalificación de todo un pueblo, el pueblo español. Realmente, y lo digo con toda sinceridad, señoras y señores del jurado, esta defensa no cree que los españoles seamos envidiosos. Puede haber gente pues envidiosa, porque hay gente de tó y pató, como decía aquel torero que se llamaba El Guerra, pero en su conjunto los españoles en absoluto podemos considerarnos envidiosos. Decía justamente el fiscal algo que me ha hecho reflexionar. Cuando algo es bueno decimos que es envidiable. Todos sabemos que la envidia es mala, eso lo sabemos todos. Sin embargo, si cuando algo bueno decimos que es envidiable, parece claro que estamos atribuyendo a ese concepto una definición distinta del que tenemos establecido tradicionalmente. Quiere decir que no estamos empleando correctamente el concepto envidiable como debería hacerse. Por otra parte, cuando se refiere a los literatos que hablan, que se expresan a propósito de esa cuestión, lo hace de personas que, en el mejor de los casos,
han desaparecido del mapa hace más de 50 años, hace más de medio siglo. Y yo me pregunto, señoras y señores del jurado, ¿es que hemos de arrastrar todos esos estigmas y esas definiciones que se han venido sucediendo tradicionalmente a lo largo de la historia después de haber visto el cambio tan profundo que ha experimentado nuestro país en los últimos años? Bueno, alguno de ustedes, me imagino, que podría pensar que en estos momentos todos aquellos que están asistiendo a este juicio a través de la televisión, porque se está televisando, están mordiéndose los puños de envidia porque ustedes están aquí. A mí me hubiera gustado estar allí también como ellos. ¿Eran ustedes envidiosos cuando veían a otras personas sentarse en el jurado del Tribunal Popular? Seguramente no. Lo que pretendían es sentarse ustedes algún día aquí también. Y no por eso hay que decir que sean ustedes envidiosos. La envidia es algo absolutamente censurable. E insisto, los españoles no somos envidiosos. Conlleva la envidia efectos tan perniciosos como la calumnia, la difamación, el odio e incluso, y muy especialmente, la agresividad. Parece lógico suponer, a la vista simplemente de una ojeada en todo cuanto nos rodea, que no es ese el estado de los españoles. Nosotros no padecemos de esa patología, porque la envidia es, créanlo ustedes, una enfermedad. Y entre las causas que la generan, voy a leer textualmente informes médicos al respecto, se citan el egocentrismo, los complejos de inferioridad, la timidez, las depresiones, la debilidad de carácter y otras alteraciones varias de la conducta. Es verdad que existen personas así, pero es más verdad todavía que el conjunto de los españoles no responde a esa descripción. Por consiguiente, aparte de parecerme un absurdo la calificación y la acusación del Ministerio Público, creo estar en condiciones, y ya se lo anuncio a ustedes, de pedirles al término de este juicio un veredicto de inocencia para los españoles. De acuerdo, el fiscal llamará a su testigo. Sí, el testigo que llamamos es doctor en Historia, profesor en Literatura en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Austria, en Brasil, novelista y articulista famoso. Entre su prolífica obra literaria e histórica hay una importante, La otra historia de España, y otra que creo que es clave, El español y los 7 pecados capitales, clave para entender este programa, y que mucha de verdad debe contener este libro cuando ya está en la 24ª edición. Nos referimos a don Fernando Díaz Plaja. Muy bien, que comparezca don Fernando Díaz Plaja. Don Fernando Díaz Plaja, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese el testigo. Es su turno, señor Nart. Señor Díaz Plaja, acabamos de escuchar al señor Fernández Deu que dice algo tan maravilloso, que los españoles no padecemos de la patología de la envidia. ¿A usted qué le parece? Lo he oído, me ha parecido simpático, gracioso, Sí, es ameno, pero sí. absolutamente fuera de la realidad. No veo porque la impresión que he tenido además es que ha aceptado sus argumentos, los de usted, señor fiscal, pero ha puesto una especie de límite temporal a nuestros pecados capitales, porque ha dicho de pronto, pero eso pasó hace 50 años, desde entonces al parecer hemos cambiado. Me encantaría que fuera verdad eso, pero tengo la impresión de que seguimos siendo igual. Parece ser que la política y la genética del señor Fernández Deu están confundidas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que me gustaría mucho que en los últimos 50 años hubiéramos tenido tal, vamos a llamarle, información o tal, tantos ejemplos maravillosos de bondad que hubiéramos dejado de ser envidiosos. Me encantaría, pero me temo que eso ha sido lo que los americanos llaman wishful thinking, ¿no? Que es que desearía que eso ocurriera, pero que no ha ocurrido. Efectivamente, confundir los deseos con la realidad. Exactamente. Usted opina en su libro que el español es un pueblo generoso, pero también que es un pueblo envidioso. ¿Cómo se pueden casar ambas cosas? Eso, perdón, eso realmente es lo que me impresionó y por eso lo definí, lo subrayé en el libro. Yo no conozco ningún pueblo que sea más generoso, por ejemplo, en el momento de dar. A mis alumnos de Estados Unidos yo siempre les decía que cuando viajaran en trenes españoles aceptaran siempre, efectivamente si iban, entonces había todavía tercera clase, aceptaran el bocadillo, el trozo de chorizo, cogieran la bota de vino y trasegaran un poco de ese vino que le ofrecían, porque eso era normal, se hubieran ofendido si no hicieran lo contrario, cosa que todos sabemos que no ocurre, por ejemplo, en Francia, cuando se va en un tren francés. Evidentemente, en ese aspecto es muy generoso, pero llego a la conclusión de que el español es generoso siempre que se trate de dar, cuando estamos en otro pecado que es el de la soberbia. Me encanta ser un gran señor y regalar a la gente algo, pero cuando se trata de hacer un elogio, momento en el cual naturalmente ya no es el gran señor, sino que se pone por debajo del otro porque le ensalza, ahí se encabrita y se niega totalmente. O sea, que puede la soberbia en la generosidad. Yo creo que sí. Y no precisamente el reconocer méritos ajenos, que es una cuestión de envidia.
¿Cómo definiría usted la envidia? La teología moral creo que la define como, además usted lo ha mencionado ya antes, me parece que llama la tristeza por el bien ajeno. Es decir, O sea, en eso realidad es es una muy actitud importante. miserable, ¿no? Totalmente. Es decir, lo que le importa al envidioso no es el que lo tenga uno, sino que lo tenga el otro. Es decir, que tenga unas posibilidades de triunfar en cualquier cosa, incluso cuando él es también triunfador en otras. Es decir, pero si le falta justamente ese detalle, esa partícula de poder o de dinero o de éxito femenino, etcétera, que tiene el otro, todo lo que tiene él, todo lo que posee, en todos sentidos, le parece poco. Lo que le importa es quitarle al vecino lo que tiene él. Como dijo el señor Fernández de Eu, parece que en España pues, la cosa ha cambiado mucho, no hay envidia. ¿Qué ejemplos tiene la historia de España donde la envidia ha aparecido como protagonista principal? Pues los grandes genios, realmente la gente que está muy bajo en sentido social, en sentido literario, artístico, nunca ha sufrido la envidia, pero en cuanto uno sube un poco ya hay una expresión tremenda en España que se llama al maestro puñalada, que ya indica claramente cómo somos en cuanto tenemos un superior cercano. Pero es que la literatura, Arcipreste de Hita decía que le habían metido en la cárcel por envidia. Yo tengo un libro ahora a punto de salir que se llama Ilustres presos españoles, en los cuales están Fray Luis de León, que empieza diciendo aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, Quevedo se queja muchas veces de la envidia. Yo estoy convencido que nuestra horrorosa guerra civil, en que hubo crímenes por ambos lados, en gran parte de ellos, sobre todo los que no había una causa concreta de, vamos a llamarle, necesidad de matar a alguien, sí, bélica, por decirlo así, intervino mucho la envidia. Los vecinos estaban envidiosos de alguien y aprovecharon la guerra civil, si estaban en su lado, en el lado que les convenía o que les permitía ser crueles con él, para acabar con un señor que les irritaba porque estaba... Yo anteriormente hice una mención al lenguaje, lenguaje como realmente la forma de pensamiento. Cuando yo planteaba, por ejemplo, que en inglés la palabra candid no significa como en castellano cándido, que cándido viene a ser una especie de bobo, de tontaina, sino justamente todo lo contrario, una situación, dijéramos, elemental, sencilla, clara. También tenemos otra palabra que es el prejuicio. El prejuicio que tiene una versión totalmente distinta en un lugar en otro. Claro, el prejuicio. ¿A qué obedecen estos mecanismos que en inglés tengan una acepción positiva y aquí en España realmente sea todo lo contrario? Porque en inglés presentan la posibilidad de que uno se dedique a un lado o a otro, es decir, que se venza de una forma u otra ante una persona o ante un hecho, mientras que el español ya de entrada tiene lo que se llama el prejuicio, es decir, yo tengo un prejuicio, pero eso no quiere decir que no juzgo hasta que sepa cómo están las cosas, sino que decido ya antes de juzgar cuál va a ser mi postura y cuál va a ser... Es un prejuicio negativo. Negativo, siempre. En Estados Unidos, yo he leído muchas veces, yo no puedo hablar de esto porque tengo un prejuicio. Sí, sí, perdón, porque es amigo mío. Es decir, no puedo votar contra él, no puedo opinar sobre él porque mi bondad, mi cariño hacia él me impide hacerlo. Eso no se entiende en España. Y aquí únicamente vamos a los muertos. El prejuicio... Ah, sí, eso sí. Hay unos versos de Iriarte en el siglo XVIII que le dice a un señor que se llama, por cierto, Becerra, le dice que sabe que elogia siempre a la gente que se ha muerto y nunca a los vivos, a los otros poetas. Y entonces él dice que lo siente mucho, pero que no quiere complacerle y que no quiere morirse solo para que le elogie ese señor. Eso a mí siempre me ha preocupado. Yo no he visto un solo artículo necrológico en que dijera, este señor, pues, ¿para qué vamos a engañarnos? Era un mal poeta. No, no, en cuanto ha muerto es una maravilla. Todas las cosas que ha realizado han sido estupendas, muy buena persona, espléndido, inteligente, etc. Pero cuando ha muerto... Pero en vida eran malos poetas, incluidos los buenos. Sí, sí, sí. Terminó su tiempo, señor. Gracias, señor. Muy bien, es el turno del defensor. Con la venia, señor. He escuchado con interés, señor Díaz Plaja, las cosas que usted dice y he de manifestarle que yo no tengo ninguna reserva en aceptar todas las maldades de la envidia. Yo lo único que estoy diciendo es que los españoles no somos en nuestro conjunto envidiosos. Y créeme, me interesaría conocer, después de haber leído su libro y sobre todo el capítulo que dedica a la envidia en España, me da la sensación de que establece usted un cierto paralelismo, una cierta conjunción entre el concepto de envidia y el concepto de insolidaridad. ¿Estoy en lo cierto? No, es que la insolidaridad es una cosa general, la envidia es una cosa particular. Qué duda cabe que si fuéramos solidarios no teníamos tanta envidia, eso está claro. Si correspondiéramos a la atención de los demás con nuestra propia atención, no teníamos por qué insultarle. Entonces, señor Díaz Plaja, ¿cómo se explica que un país que no tiene el vicio de la envidia, porque bueno, apoya al triunfador como es Estados Unidos, sea un país tan insolidario? Yo creo que sea insolidario Estados Unidos. ¿Usted cree Estados Unidos, basta que uno levante una bandera de una cosa caritativa en cualquier pueblo para que toda la gente del pueblo acuda a ayudarle. Yo no estoy nada convencido que sea insolidario Estados Unidos. Bueno, vamos a otro asunto. Usted dice que la envidia se caracteriza
por ser, creo que ha dicho usted textualmente, una actitud miserable. Una actitud no sé si he empleado la miserable. palabra actitud miserable, pero posiblemente pues lo creo, sí. Corresponde a mi idea. Entonces, sería tanto como decir que si los españoles somos en nuestro conjunto envidiosos, debemos ser los españoles en nuestro conjunto y desde su punto de vista miserables también. No, si cree con eso, pues me va a dar mucho temor en la palabra y no la voy a decir para que no se me ofendan conmigo el 80% de los españoles. Lamento decirle que sí, en ese aspecto somos miserables. ¿Cree usted que los españoles somos miserables? En otros aspectos somos ¿Usted y yo generosos, también? maravillosos, sin ninguna duda. Usted y yo también. Usted escribió El Español y los 7 pecados capitales en el año 1966. Sí. Ha habido 24 reediciones, nada menos. Ha tenido usted un éxito considerable. Bueno, ¿qué pasa? No ha cambiado nada porque esta es la última edición del libro y sigue diciendo lo mismo que entonces. Ha habido un pequeño apéndice, pero bueno, en todo caso el libro sigue siendo el mismo. ¿Seguimos siendo los españoles igual que en el año 66? Yo creo que sí, yo creo que es una cosa innata en nosotros. Yo creo, me temo, digo, me gustaría que no fuera así, pero no tengo más remedio que confesarlo. Yo creo que seguimos siendo igual. ¿Y por qué el español es envidioso y no los demás? Eso ya es ¿Qué tenemos nosotros? ¿Estamos hechos de otra pasta? ¿Somos de otra naturaleza distinta? He hablado antes de las posibilidades de la generosidad del español, en términos generales, es muy grande, y sin embargo, en ese aspecto, en cuanto a regatear a los demás estas cosas, ¿en qué podría ser debido? Pues es posible que haya también un concepto primario de creer, de ser, vamos a llamarle, tener poca fe en el futuro. Es decir, una persona empieza en Estados Unidos, que hablábamos antes, y cree, porque le han hecho creer eso, que si trabaja con fe, con tenacidad, puede llegar muy arriba. En España quizá o no lo cuentan o la gente no lo cree por escepticismo o quizá por una ancestral pobreza y miseria que ha habido durante muchos años. Entonces, cuando alguien sube, en lugar de decir como en Estados Unidos, por ejemplo, ha subido porque ha trabajado y se ha esforzado, lo que dicen es, alguien le ha ayudado, seguramente algo ha hecho para... Pero, señor Díaz Plaja, no es lícito, y se lo pregunto con toda sinceridad, ¿no es lícito desear la cultura, la riqueza y el éxito de los demás para uno mismo? Si a mí eso me parece positivo. Eso es lo que no hace el envidioso quiere que el otro que tiene la cultura y la riqueza pierda la riqueza y la cultura. Eso es lo que espera. ¿Y usted cree que los españoles, en nuestro conjunto, lo que estamos esperando es que los demás pierdan lo que tienen? En cuanto a la cucaña que decía Cela, en cuanto sube uno, entonces van a ver si tiran de él para que baje. Bueno. Yo voy a leer para terminar, señorías, si usted me lo permite, un párrafo de su libro, que es la nota precisamente de la 20ª edición. Dice el señor Díaz Plaja: ¿y qué decir ahora cuando los 10 años de vida de este libro se duplican en número de ediciones? Que también ha subido en la misma proporción mi asombro, mi alegría, mi agradecimiento a los lectores que han hecho posible lo que sigo considerando un pequeño milagro, que un libro criticando a una sociedad, a veces con cierta dureza, haya obtenido el aplauso de esa misma sociedad que ha dado con ello una gran lección de señorío. Es cierto. Hombre, eso se contradice con la envidia, porque si la envidia fuese el pecado capital de los españoles todavía hoy, me da la sensación que usted no habría vendido tantos libros como ha vendido. Es que yo tengo la impresión de que cada uno de los lectores, cuando hablo de un envidioso, cree que estoy hablando de un vecino suyo. Jamás del mismo. Jamás del mismo. Y no hablo de la envidia. En cualquiera de los pecados que menciono, yo siempre dice, hay que ver cómo los pones. Siempre me decían esas cosas. Hay que ver cómo los tratas. Y él no se sentía inmerso en ese mundo. Él estaba fuera. O sea, que nadie se siente por aludido, vaya. O sea, que los españoles no solo somos envidiosos, sino que además no nos reconocemos a nosotros mismos y lo que hacemos es pasarle la culpa al vecino. Más bien. Vaya, cómo somos los españoles, señores del jurado. Muy bien, el testigo Muchas puede gracias. retirarse. El testigo puede retirarse. Silencio, por favor. En su prueba documental, silencio, por favor. En su prueba documental, que vamos a ver a continuación, la defensa pretende demostrar, con unos cuantos ejemplos, que lejos de la envidia, el pueblo español sabe compartir las alegrías de los demás. Vamos a verla. ¿A quién no le gustaría ser distinguido por el triunfo o tocado por la fortuna? Sin embargo, esta sana actitud humana de compararse con otros que induce a la constante superación de uno mismo, nada tiene que ver con la envidia maligna. Esta, tal y como la describen los psicólogos, supone enfurecerse por el bien que disfruta otro e incluso intentar perjudicarle gratuitamente. El aspecto de un envidioso, obsesionado hasta límites que escapan a su propio control y atrapado en una dinámica que puede llevarle a la autodestrucción, jamás será, por lo tanto, el de una persona radiante. Saber si nos encontramos entre envidiosos o si lo somos nosotros mismos es tan fácil como contemplar el resultado que en nuestros rostros producen las imágenes de los triunfadores.
7-1. 7-4. 3-7. 9-10. Una inevitable sonrisa contagiada por la alegría del ganador no hará más que ratificar que vivimos, a pesar de algunos, en un país civilizado y, afortunadamente, muy alejado de la envidia que no es sana. ¿Y a usted le ha tocado algo? No, a mí no me ha tocado, pero estoy muy contento. Yo tengo bastante con que le ha tocado a la gente. Muy bien, una prueba documental que también tendrá en cuenta el jurado a la hora de emitir su veredicto. Parece que el fiscal quiere añadir alguna Efectivamente, cosa. señor. Como siempre, el señor Fernández de Euro que nos presenta es la Arcadia feliz, pero no la realidad a pie de obra. Yo le voy a contestar con 3 frases, con 3 refranes españoles que son suficientemente significativos. ¿Por qué no se inventa usted algo, hombre? Hombre, porque esto no hace falta que me lo invente, ya está en el, dijéramos, en la Casi es más cultura cómodo. popular. Cuanto más alto subes, más duro caerás, más dura será la caída. O el viejo práctica en España, que es hacer leña del árbol caído. Y si no, que se lo cuenten, esa especie de necrofagia que tenemos ahora con el caso Maradona, etcétera, etcétera. Siempre nos gusta derribar del pedestal, y cuando está bien derribado nos sentimos más bien felices. Esta es la realidad. Pues yo le contestaré con otro refrán, hombre. Quien se pica, ajos come. Ya sabe usted. Los cerros de Úbeda funcionan. Eso, los cerros de Úbeda. Los cerros de Úbeda famosos. Muy bien, ¿quiere llamar a su testigo, señor Fernández de Euro? Sí, señoría. La defensa llama a declarar al abogado y escritor don Fernando Vizcaíno Casas. Que comparezca don Fernando Vizcaíno Casas. Don Fernando Vizcaíno Casas, por favor. Levante la mano derecha. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bien, siéntese el testigo. Cuando quiera, señor Fernández de Euro. Con la venia, señor. Pues ya lo ha visto usted, don Fernando. Somos envidiosos, no podemos soportar que los demás funcionen bien, les vayan bien las cosas. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto el fiscal como su testigo hasta ahora? No, porque yo creo que están generalizando un tema que es puramente particular. Y sobre todo están partiendo de unas premisas, permítaseme decir, puramente literarias. Es decir, mi admiradísimo Fernando Díaz Plaja, en ese estupendo libro que está ya en la 24ª, señor fiscal, no 24ª, 24ª edición. Ha sido un lapsus, ha sido un lapsus. Entonces, claro, cita numerosos textos literarios, pero ¿hasta qué punto un texto literario responde a la realidad vital de un país? Evidentemente en España hay muchos envidiosos, como en todos los países. Se ha citado el caso de Maradona. En el caso de Maradona, en España somos puramente espectadores, que están metiéndose con Maradona son los italianos y los argentinos, no nosotros. Evidentemente. Y no todos los italianos ni todos los argentinos, porque también hay una reacción en contra y muy a favor. Yo no intento ni mucho menos defender en este caso al futbolista. Creo que no se debe generalizar. Creo que hay muchos envidiosos, naturalmente, pero envidiosos yo diría sectoriales. Quiero decir, a un escritor le suelen tener envidia en algunos casos otros escritores. No es el caso de Fernando conmigo, que ni me la tiene ni yo se la tengo en absoluto, y esto es notorio. Pero a un escritor nunca le tiene envidia un ingeniero de caminos, ni un agricultor, ni un perito químico. Entre los peritos químicos habrá, quizá no sea correcto llamarles envidia, digamos celos profesionales, que es un matiz, porque a veces también confundimos la envidia con los celos. Claro. Una cosa, señores del jurado, son los celos y otra es muy distinta, la envidia. El hecho de que la envidia en España tiene matices lo demuestra que se adjetiva. Se habla de una sana envidia. Luego, la envidia puede ser un sentimiento positivo, cuando supone un estímulo para llegar a donde otros han llegado, sin resquemores, sino simplemente como sentido de emulación. Señor Vizcaíno Casas, usted es el escritor que en España más libros vende. Con permiso de Fernando Díaz Plaja, que si no dirán que soy un con permiso del envidioso. señor Díaz Plaja, pero en todo caso es así, y ese es un hecho constatable porque se refleja en todas las encuestas e informes del mercado editorial español. Bueno, ¿quién mejor que el señor Vizcaíno Casas entonces para decirnos si él se siente objeto de envidia y siente en su propia carne esa actitud lacerante del conjunto de los españoles que le denosta, le persigue, intenta arrebatarle el cetro y bajarle del pedestal? ¿Eso es así, señor Vizcaíno Casas? En realidad yo del conjunto de los españoles, es decir, de los lectores, solo tengo motivos de gratitud, solo recibo pruebas de afecto, pruebas de admiración, evidentemente excesivas casi siempre. Alguien puede envidiarme, hombre, claro. Insisto. Es que en España hay envidiosos. Compañeros, claro, colegas de profesión. Pero esto no es la generalidad del país. La generalidad del país ante el éxito
siente una admiración, un respeto, incluso un entusiasmo, y esto lo vemos en los acontecimientos deportivos, incluso en los acontecimientos literarios. A mí hay una cosa que me gustaría, señor Vizcaíno Casas, que quedara clara en este proceso, porque hay algo realmente e independiente del veredicto que pueda producirse esta noche, que a mí no me gustaría pasar por alto. Realmente da la sensación de que los españoles somos peores que todo el mundo. ¿Usted cree realmente que los españoles somos peores que los franceses, o los italianos, o los alemanes, o los norteamericanos, o los chilenos, o los filipinos? ¿Cree usted que somos peores? Yo creo que no. Yo creo que todos los países tienen virtudes y tienen defectos, unos más acusados que otros, pero que en definitiva en muchos coinciden. Y este defecto o problema de la envidia en realidad es universal, porque en otros países también hay esta envidia que yo llamo sectorial, que no excluye la admiración general. Insisto mucho, lo que no se puede es generalizar. Es decir, el hecho de que haya envidiosos en concreto y que haya celos profesionales, que esto es indiscutible, no supone que en general este no sea un país, y el propio Díaz Plaja lo reconoce en su libro, absolutamente generoso. Como muy bien decía el señor Fernández de Guantes, la generosidad es incompatible con la envidia. No se puede decir usted es generoso y envidioso. No, si usted es generoso no puede ser envidioso. Luego hay lo que en la filosofía atomista se llamaría una petición de principio. Si somos, y lo somos, generosos, no podemos ser envidiosos. Hay que ir por España, por las tierras de Castilla, por los pueblos de Cataluña, por Galicia, por Andalucía. La gente es sana, la gente es noble, la gente no es envidiosa. Los envidiosos, insisto, son una minoría profesional en cada momento, y me parece totalmente injusto, y creo que el jurado estará completamente de acuerdo con esto, en que no se debe generalizar este defecto de unos pocos a todo el país. Hay otra razón que quizá no se ha tocado, que es la alimenticia. Últimamente se ha puesto muy de moda en España, por razones de régimen, y me refiero al alimenticio, el comer endivias. Quizá esto nos hace sentirnos algo endiviosos. Ha sido muy interesante su aportación, señor Vizcaíno Casas. Muy bien, Muchas gracias. es el turno del fiscal. ¿Le quiere hacer alguna pregunta al testigo de la defensa? Yo nunca he dicho que fuéramos peores que otros países. Esto es una figura que utiliza el señor Fernández de O para tratar de llevar el agua a su molino. Yo hablo simplemente del problema de la envidia en España. Yo quería hacer una pregunta. Usted ha hablado de que los lectores le querían mucho, evidentemente, la prueba de ello es que le compran. ¿Le quieren igual los críticos o sus compañeros escritores? Los críticos son un sector especializado y distinto a la clase media española. Es decir, el crítico es un ser especial que está en su campana de cristal y que no tiene nada que ver con la ciudadanía en general. Claro, que le ponen a parir. Perdón, ¿Sí o no? La función del crítico es poner a parir al criticado. Pero insisto, gracias a Dios, el pueblo español no tiene nada que ver con los críticos. Eso es a lo que se refería usted por el envidioso sectorial. Exactamente. Ajá, bien. Bueno, porque realmente usted es uno de los autores que más vende en el conjunto de España. Protesto, señoría, el que más. El que más. Bueno, no, mejor aún. un matiz, no creemos... Fíjese usted, el Se acepta la protesta. Botafumeiro, el Botafumeiro cómo sale por, Se allá acepta por el la sector protesta. de estribor. Bueno, yo no debo No, decirlo, pero tiene pongamos las razón. cosas en su sitio. Es que el señor Fernández Deu tiene un sentido de la oportunidad envidiable. Gracias, Prosiga, prosiga. ¿Por qué en este país solamente se habla bien de los escritores una vez que mueren? Hay una unanimidad en que entonces Perdón, son magníficos. Tampoco eso es cierto, ¿no? eso es cierto. Aquí se habla muy bien de Rafael Alberti, de Ayala, hay un conjunto hoy precisamente de escritores que están continuamente en la actualidad y en el elogio. Es decir, eso no es cierto. De algunos no, pero de otros muchos se está elogiando continuamente y a veces sin mucha razón, por cierto. ¿Y por qué usted, que es el autor que más vende simultáneamente, es el autor que más discrepancias encuentra por parte, dijéramos, de estos envidiosos sectoriales? Me parece completamente normal porque el hecho de destacar en algo obliga a enjuiciar con mayor rigor, que no con mayor envidia, con mayor Hay que rigor. ver la que en cantidad otro y caso. calidad de reservas mentales que utiliza usted cuando quiere contestarme. No, porque en absoluto estoy contestando ¿Mayor con rigor absoluta o honestidad. mayor envidia? No, rigor, en absoluto. Envidia no, rigor. Rigor que puede ser acertado o no. Este es otro tema y otro matiz. Pero ¿por qué ¿Ponerle a parir pensar? es acertado o es rigor? A veces puede ser verdad, ¿por qué no? Yo probablemente tengo en algún momento la obligación de aceptar las críticas y muchas veces son justas. ¿Está usted encantado con las críticas que le hacen entonces en Con la forma algunas, general? con algunas, sí, ¿Las menos o las naturalmente. más? Las menos, por supuesto. Ah, y le quería yo coger. Estamos No, aquí. perdón, pero esto no tiene nada que ver. Sigamos. Una cosa es que uno no esté de acuerdo con las críticas y otra que esas críticas con las que uno no esté de acuerdo nazcan por envidia. Pueden nacer por error del crítico, que no tiene nada que ver con la envidia. Es usted arcangélico. No dejo de ser bueno, sí. Sí, buena persona. Oígame, señor Vizcaíno Casas, de los diferentes pecados capitales, ¿cuál diría usted que es el paradigmático de los españoles? ¿La ira, la pereza, la soberbia, la gula, la avaricia, la lujuria o la envidia? Quizá la pereza. ¿Pero usted cree que nos queda margen para la pereza?
Sí, yo creo que quizá el mayor problema de este país es la productividad, en esto están de acuerdo todos los economistas, mucho más que cualquier otro defecto o pecado, como queramos llamarle, quizá nuestra falta de productividad, que es una consecuencia del poco amor a la actividad. Pero usted no cree que la pereza, en último término, casi es una virtud. Yo le diría una virtud imposible práctica, ¿no? Hombre, es una virtud envidiable, pero desgraciadamente no practicable en el mundo en que vivimos. ¿Y de lujuria cómo andamos? A mi edad estoy ya jubilado. No, me refiero por ánimo. A nivel del pueblo español medio. A nivel del pueblo español, pues también en esto se exagera mucho, porque este es un pueblo voceras, en que la gente presume mucho de conquistas y hace muy pocas, creo yo. Sí, no. En el caso del señor Fernández Deu está en pertinaz sequía desde hace largo tiempo. No lo sé, desconozco, no Protesto, será por falta... señoría. Se acepta la protesta. No será por, señoría, pero no será por falta de el fiscal acaba de atractivos. confundirme con un espejo y eso no estoy dispuesto a tolerar. No, en realidad vamos a no confundir al jurado. Vamos a no, señor fiscal, que el señor fiscal tiene una habilidad estupenda para retorcer los argumentos. Aquí estamos hablando de un presunto pecado nacional, de un presunto defecto colectivo. Yo insisto mucho en que puede hablarse de la envidia que existe sectorialmente. Decir que todo el pueblo español, que una de las características del pueblo español es la envidia, me parece ofensivo para el pueblo español y, en definitiva, para el jurado. ¿Y por qué el deporte nacional es ponerse a parir unos a otros? Por ejemplo, el del refranero. De Soria, ni aire, ni novia. Perdón, es que de Cariñena, ni mujer, ni burra buena. Perdón. Y puedo seguir hasta el infinito. Es que yo descalifico el refranero, que me parece generalmente monstruoso. Claro. Pues eso es lo que se llama la O sabiduría sea, popular, dame ¿no? pan y llámame tonto. No, eso no es la filosofía popular, esa es la filosofía, vuelvo a decir, de textos literarios, que no siempre la literatura responde a la realidad de un país. Pero muchas veces es una creación ajena a la realidad. Terminó su tiempo, señor Nart. No, correoso, ¿por qué? Porque Sí, no sí. uso tirantes. No, porque no hay manera. Muchas gracias, señor. Muy bien. De acuerdo. En su prueba documental, el Ministerio Fiscal desea poner en evidencia la envidia que rodea a veces inconscientemente, según su teoría, nuestros actos cotidianos, el vivir día a día. Vamos a verla. Presten atención. Buenos días, vecino. Caramba, cambiado de coche, ¿eh? Sí, lo estreno hoy. ¿Qué? ¿Te gusta? No está mal. Lástima que esta serie no haya salido muy bien. Lo siento, chico. Además, ¿dónde vas con un coche tan grande? Esto no lo aparcas en ningún sitio. Esta es época de coches pequeños, como el mío. Adiós. Hola, chica, ¿qué tal? Bien. Oye, qué mona vas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Qué mona. Aunque te va un poquito ajustado, ¿no? Ay, ¿tú crees? Además, el color no te va a dar tu cara, chica. Es Ay, muy de hija. saborío. Ahí va, me voy, se me hace tarde. Adiós. Dios. Mira qué bonito. Uy, precisamente esta mañana he visto a la vecina de al lado y llevaba un vestido. Madre mía, qué mal le sentaba. Ella. Justamente, ella va y me dice que me sienta fatal mi vestido. Si es que Sol, tenías que haber visto esta mañana a su marido saliendo del garaje presumiendo de coche nuevo. Con la de veces que le he prestado dinero. Me miraba con una envidia, pero se lo tiene bien merecido. A saber de dónde habrá sacado el dinero para el coche. Porque a su mujer, la envidiosa, ya le gustaría a ella llevar mi vestido en este coche los rumores que andan de ella últimamente. Seguro que se lo monta con Saca el dinero de algún chanchullo. Sí, porque no me digas que viaje del año pasado. Que no me queda Muy bien, consta en acta también esta prueba documental que ha presentado la Yo acusación del creo, señor si Fernández. usted me lo permite... Yo le permito casi todo. Pues Casi. simplemente, señoría, decir que, como parece evidente, nadie puede sentirse reflejado, por lo menos la mayoría, en esta caricatura que acaba de dibujarnos el fiscal, que no es el paradigma de la envidia, sino, para decirlo en un tono coloquial y en un lenguaje castizo, la demostración de otra cosa muy distinta que se llama mala leche. Es una cosa muy diferente. Está usted muy gráfico esta noche, ¿eh? Bien, esta presidencia Está cree traduciendo que la palabra envidia. Si dijéramos a Román Paladino. Ya, para enriquecer mejor el debate y para que el jurado tenga más elementos de juicio, vamos a establecer un careo entre los dos testigos. Cedería primero la palabra al señor Díaz Playa. Adelante. Pues muchas gracias, presidente. Lo que ocurre es que el señor Vizcaíno Casas tiene una gran ventaja sobre mí, de que, además de vender muchos más libros que yo, efectivamente, y lo subrayo, tiene la capacidad de
legal y la capacidad profesional de dirigirse al jurado, es decir, está jugando con ventaja sobre mí, porque yo ni una sola vez me he dirigido al jurado porque tengo mucho respeto, pero como él está muy en su sitio, en su ambiente, en ese lugar, pues resulta que lo ha hecho. Yo quisiera recordarle al señor Vizcaíno Casas que en un momento que le ha preguntado el señor fiscal cuál creía entonces que era el pecado, ha dudado muchísimo, el pecado nacional de los españoles, y ha estado pensando todos los pecados para evitar decir el de la envidia, y ha acabado diciendo de la pereza, pobrecito, la pereza. Pero si la gente trabaja ahora más que nunca, lo que ocurre es que siempre considera que los demás no han trabajado para conseguir lo que tienen. Lo que han pensado es que ha sido, como ha dicho muy bien, como ha salido en el documental era porque alguien les ha ayudado de alguna manera. Casi nadie acepta que el vecino se haya encaramado al puesto que ocupa solamente por su capacidad personal. Siempre piensa que le ha ayudado a alguien, su mujer, en algunos casos, o bien a algún negocio, a un chanchullo que han hecho. De manera que, naturalmente, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Vizcaíno Casas, en este caso, en los demás, generalmente sí. Muy bien, señor Vizcaíno Casas. La capacidad dialéctica de mi ilustre tocayo es realmente envidiable. No, yo me he dirigido al jurado, entre otras razones, porque es quien tiene que decidir, porque no me cabe la menor duda de que está convencido del infundio nacional que supone acusar a todo un país de un defecto privativo, insisto mucho en esto, de un sector. Y mi admirado y querido Fernando lo sabe esto perfectamente. Él está en 24 ediciones de su libro. En su libro reconoce el éxito que ha tenido. Nos decía antes, es que nadie de los que lo lee se siente aludido. Bien, si alguien no se siente aludido es porque no es envidioso, porque si no tendría envidia de sí mismo. No, lo que no sabe es que envidia de sí mismo. No aprecia la realidad. Lo que pasa es que siempre es su soberbia que le obliga a pensar que no está en esa decía el línea. señor Díaz Plaja, he dudado mucho para encontrar el pecado. Yo no soy acusica, entonces lógicamente he estado pensando, creo honradamente que la pereza es un vicio nacional y me parece que esto desgraciadamente es una certeza. Otra cosa es que sea un vicio admirable, que todos envidiamos, con sana envidia, porque insisto mucho en el adjetivo, señores del jurado, que demuestra que la envidia puede ser buena. Perdón, yo quiero eso justamente, eso de la sana envidia, yo creo que ha sido un truco que se ha inventado la gente para que no la acusaran de envidioso malvado. Entonces empleado se llama la sana envidia o la santa incluso envidia. Yo creo que en ese caso que no existe. La Luego, santa si el ni la señor buena Díaz envidia. Plaja reconoce que hay una mala envidia, acepta que hay No, una digo, buena envidia. Que no, digo que no existe, que no estoy de acuerdo. Yo creo que es una cosa que se ha inventado la gente para poder justificar su envidia. Ha dicho, no, yo tengo envidia. Y entonces se quedan un poco pensando, porque saben evidentemente que es un grave pecado y que es feo además, porque el que es envidioso se autocalifica automáticamente de inferior al que está por encima, y entonces dicen, pero no es una envidia mala, es una buena envidia. No existe la buena envidia. Si la envidia es lo que se llama alegría por el mal ajeno, no puede existir una envidia buena. Volvemos a planteamiento puramente literario, puramente terminológico. Pero sin literario, perdón. Muchas veces usamos la envidia en vez de hablar de admiración. Muchas veces decimos que alguien envidia y estamos queriendo decir que admira. Y es verdad. Yo tengo envidia de Camilo José Cela. Admiro mucho a Camilo José Cela. Me gustaría ser como él. Este es un sentimiento puramente positivo. Y así hay que entender muchas veces lo que vulgarmente se llama envidia, que puede y debe, y muchas veces es un sentimiento absolutamente positivo. La envidia no consiste en decir yo quisiera ser como Camilo José Cela. La envidia consiste en decir a ver si se pega una bofetada al señor Camilo José Cela, que ya estamos cansados de él y sus triunfos. Muchísima gente lo piensa por dentro. El mismo Camilo José Cela lo dice, lo ha admitido, que pasa continuamente. Lo dice del sector crítico, no lo dice del país. El país está encantado con el premio Nobel de Camilo José Cela. La gente no está tan dividida en secciones como el señor Vizcaíno Casas quiere pretender. La gente está... Si el vecino de uno, que es la persona que ve, claro, no se puede tener envidia de una persona desconocida y lejana, de Onassis, por ejemplo, mientras vivía. ¿Por qué no? Porque está muy lejos. Perdón, no, pero sería un motivo de envidia el dinero de Onassis o la señora de Onassis. Siempre han dicho que era feísimo y que parece mentira que tuviera el éxito que tenía. Eso que eso no es envidia, eso es verdad. Pero se procuraba siempre hacerle daño de una manera u otra, eso está clarísimo. De una manera que no creo que sea sectorial. Es evidente que dentro del sector le ocurre que como estamos más cerca, evidentemente en mi camino yo puedo ser más envidioso de alguien que escribe mejor que yo, por ejemplo, o que creo que escribe mejor que yo. Que eso es difícil de encontrar. Muchas gracias. Pero no, verdad, yo insisto mucho en esto. No podemos pasar de la categoría a la anécdota, o mejor dicho, de la anécdota a la categoría, ni de lo particular a lo general. El hecho de que haya envidiosos, que los hay aquí y en todos los países, señores del jurado, no olvidemos esto, no seamos
españófobos. Esto no supone que este país sea un país lleno de gentes envidiosas, ni mucho menos que la envidia. Yo sea no un me defecto resisto a nacional. preguntar a los dos testigos si alguna vez, de verdad, sinceramente, han experimentado el sentimiento de envidia hacia alguien. Señor Honradamente, yo no. Yo tampoco, realmente. Yo lo he dicho además en un libro, hay dos pecados capitales que no tengo, los demás los tengo todos, que son la avaricia y la envidia. Quizá la avaricia hubiera convenido más para mi cuenta bancaria de hoy, pero la envidia no la he tenido nunca. Eso no quiere decir que esté por encima de la gente o me crea por encima, es que de verdad no siento ese placer por el mal ajeno. Además, señores y señoras del jurado, quiero también recordar una cosa. El señor Vizcaíno Casas ha mencionado varias veces que se trata de ejemplos literarios. Ahora, hay autores que representan al pueblo español, no hay ninguna duda, pero lo expresa como si el mundo literario fuera un mundo aparte del mundo español, fueran unos espíritus selectos que se dedicaran a vagar por las zonas realmente líricas sin ajustarse a la realidad. Cuando Antonio Machado dice por las tierras de Castilla vaga la sombra de Caín, ha dicho en muy pocas y preciosas palabras mucho más de lo que yo he dicho en un capítulo del libro. No se puede definir de una manera más clara, denunciar de una manera más clara ese sentimiento que tenemos nosotros de envidia. Don Antonio, un respeto. Con todos los respetos para don Antonio, esto no supone que forzosamente responda a una situación anímica, colectiva y nacional. Señores del jurado, señor Díaz Plaza ha dicho una cosa... Puedo dar 20 nombres, Quevedo. El señor Díaz Plaza ha dicho una cosa, me parece que definitiva. Con eso terminamos Ha ya. dicho que él no es envidioso y que él no se siente por encima de los demás. Luego él es el español medio y por tanto el español medio no es envidioso. Yo no soy un español medio, me esquineo Bueno, un poco superior al español medio, pero no es envidioso. Caballeros, terminó el tiempo del careo. El testigo puede retirarse. Gracias a los dos. Silencio, por favor. Vamos con las conclusiones finales. Cuando quieras, señor Nar. Es el tiempo de la acusación. Señoras y señores del jurado, el español cuando tiene la mala fortuna, yo casi diría de triunfar, se va a encontrar con dos problemas inmediatamente. Uno es normal. Uno es mantenerse en el triunfo, seguir haciendo las cosas bien para que uno pueda seguir todavía en el lugar primero. El segundo es tremendo. Luchar a brazo partido con sus compañeros para que no le derriben, para evitar que se produzca ese fenómeno que significa estar quemado. Porque en este país eso de salud, dinero y amor no se puede tener a la vez. Si se tiene salud hay que faltar o el dinero o el amor o al revés, cualquiera de las tres cosas. Las tres juntas son absolutamente inadmisibles. Yo les voy a contar a ustedes una anécdota, una historia real, una historia de la que quiero poner por testigo al propio señor Fernández Deu. Hace varios años el señor Fernández Deu vagaba o andaba, caminaba por los estudios de Radio Televisión Española en Madrid y se encontró con un muy importante hombre de la radio, muy conocido. El hombre iba renqueando, cojitranco, encorvado, con problemas, y el señor Fernández Deu le preguntó, ¿pero qué le pasa? ¿Qué tiene usted? ¿Se encuentra mal? Dice, no, yo estoy estupendo, pero el problema es que estoy ganando tanto dinero y estoy viajando tanto que como no tenga una enfermedad no me lo van a perdonar. Este es justamente el tema. Miren ustedes, tenemos una serie de refranes provinciales que nos significa la descalificación total y general de los unos por los otros. Usted es de Santander, yo también soy de Santander, nací en Laredo, soy cántabro. Pues mire usted lo que dicen de los de Santander. A Santander solo los tontos van a volver. Sigamos. Usted es de Valencia. Valencia yo me debe, no potser. Sigamos por Mallorca, Mallorca terra porca. Sigamos por Madrid. Madrid uno vuelo entre 1000. Sigamos por Murcia. Antes marrano que murciano. Esto pertenece, dijéramos, al acervo de la cultura popular. Pero dígame, es que hay para todos. Yo le diría incluso que hay hasta para Burgos, burgalés, Malarrés. Y podemos seguir hasta el infinito por todo lo que es la geografía española. Nos ponemos a parir. Los de Gijón están en contra de los de Oviedo y viceversa. Los de Vigo con La Coruña y al revés. Barcelona, Madrid, Madrid. Barcelona, Córdoba, Granada, Granada, Córdoba. Jerez y Cádiz, Cádiz y Jerez. No nos podemos ver unos a otros. Esto sencillamente es envidia. Aquí solamente se habla bien cuando se muere uno. Y entonces todos somos perfectos y magníficos. Y se olvida lo que uno pudo ser durante la vida, porque durante la vida no se reúnen las glorias, sino lo que se reúne es la crítica, sobre todo la crítica de los compañeros. Aquella frase que ustedes conocen, compañero y a pesar de ello amigo, tiene bastante sentido y bastante profundidad. De los pecados capitales hagamos un repaso. Vaya terminando ya. Termino ya.
Yo creo que la avaricia no hay margen para ella, porque en el Ministerio de Hacienda, sin dar coto, dijéramos, a su propia avaricia, para los españoles poco nos queda. De la soberbia, francamente, no andamos muy sobrados de motivos. En la ira, la poca que nos queda se canaliza por el tema del fútbol. La gula, con las dietas light, a poco lugar podemos llegar. La pereza, yo decía antes, que es una virtud que no nos dejan practicar, por lo tanto tampoco. Y la lujuria se ha convertido casi en un milagro, sobre todo para algunas personas. Lo único que nos queda es la envidia, que es el deporte nacional. El deporte nacional de sacarnos la piel a tiras unos a otros. Y yo me remito directamente a su propia experiencia. Yo no quiero hacer un discurso conspicuo, profundo, dijéramos, lleno de artificiosos planteamientos. Por ejemplo, de decir que nosotros somos peores que otros países, sencillamente porque entendamos que somos personas, que tenemos ese estigma, que es el estigma de la envidia. No somos mejores ni peores, tenemos ese, y otros tienen otros. Nosotros tenemos ese. Hagan un examen de conciencia y en corazón dicten un veredicto de culpabilidad para el español por ser una persona envidiosa. Muchas gracias. Muy bien. Silencio. Como quiera, señor presidente. Con la venia, señoras y señores del jurado, cuando tiene lugar un procedimiento, un juicio, como en este caso, hay unas reglas del juego que conviene respetar y que siempre se producen cuando el juicio transcurre por el cauce que debe. Una de ellas, la fundamental, es la carga de la prueba. Yo digo que ustedes son envidiosos, como ha dicho el fiscal. Bueno, eso es una aseveración que hay que demostrar. Y para demostrar esa aseveración no cabe la cita de textos literarios venidos de la noche de los tiempos, porque observarán ustedes incluso en el careo que se ha producido entre don Fernando Vizcaíno Casas y el ilustre testigo del fiscal, don Fernando Díaz Plaja, cuando se han citado autores se ha hablado de Quevedo, se ha hablado de Fray Luis de León, se ha hablado de muchos otros, pero jamás de autores correspondientes con la época en la que estamos viviendo. Yo no sé, imagino que ustedes tampoco, cómo sería España, cómo estaría España en ese sentido hace 50 o 100 años. Pero bueno, vamos a suponer que estuviera tan mal como esos literatos describen. Lo cierto es que en la actualidad la realidad no se corresponde con esa descripción. Por otra parte, yo diría que teniendo en cuenta que la definición de la envidia es alegría por el mal ajeno, eso lo acaba de decir el propio señor Díaz Plaja, alegría por el mal ajeno. Hombre, yo no sé, ustedes son españoles, yo lo soy también, creo que la mayor parte de los miembros de la sala son españoles igualmente. ¿Creen ustedes sienten alegría cuando alguien experimenta el mal? Bueno, si ustedes lo sienten, evidentemente, la envidia será algo que contemplarán como posible en la descripción del ciudadano español. Si ustedes no lo sienten, no veo la razón por la cual deban ustedes pensar que son mejores que los demás sí lo sienten y ustedes no. Decía yo al principio que la envidia es una enfermedad. Aquí tengo la enciclopedia Espasa, que es una publicación que goza de reconocido prestigio, en la que a propósito de la envidia, citada como enfermedad, se dice textualmente: al respecto de los efectos fisiológicos, la envidia causa una acción cardiovascular que se traduce por congojas y desarreglos en la nutrición y aún por lesiones viscerales que se delatan por atrofia del corazón, raquitismo en los vasos y palidez en los músculos. Los accesos de envidia dificultan la irrigación sanguínea e impiden los cambios de elementos indispensables para una asimilación normal. Esto explica, prosigue la enciclopedia, el color cetrino que suele atribuirse vulgarmente a esa pasión en los que les domina y que se diga de ella que deseca, carcome y hace tragar bilis. También afecta al cerebro irritándolo, merma la tonicidad general y perturba las funciones del tubo digestivo. Esta es la descripción que se hace de la envidia, porque claro, aquí estamos hablando muy alegremente de las cosas cuando en realidad nos estamos refiriendo a algo más que a un samberito. Estamos refiriéndonos a una enfermedad perfectamente descrita incluso en los manuales de patología médica. Termina ya, Todo señor esto Fernández. viene a cuento, señorías, señoras y señores del jurado, de que lejos absolutamente de esta descripción médica o de cualquier otra que se haya hecho el conjunto de los españoles, que afortunadamente, con las excepciones que se quiera, que efectivamente existen, permanece también en ese sentido lo suficientemente saludable, tanto como para que en estos momentos la defensa crea estar en condiciones de solicitar de ustedes un veredicto de inocencia. Eso es todo, muchas gracias. Silencio, por favor.
Dentro de unos instantes conoceremos el veredicto del jurado. Usted también puede formar parte del jurado de Tribunal Popular. Envíenos una carta con estos datos: nombre y apellidos, edad, profesión, domicilio, teléfono y una fotografía reciente y podrá ser seleccionado como miembro del jurado. Disfruten usted y su acompañante de un fin de semana en Barcelona con todos los gastos pagados y visite la ciudad olímpica. Escriba al apartado de correos 223 de Sant Cugat del Vallès, 08190, Barcelona. Póngase en pie la portavoz del jurado. Silencio, por favor. ¿Tienen ya su veredicto? Sí, señor, ya lo tenemos. ¿Consideran ustedes a los acusados inocentes o culpables de los cargos que se les imputan? Culpable, señoría. Tribunal Popular, por lo tanto, condena a los españoles del vicio de la envidia. Se levanta la sesión.